En este vídeo vamos a estudiar las funciones friend y en particular veremos cómo utilizar ese tipo de funciones en la sobrecarga de operadores aritméticos. Veíamos cómo la multiplicación de un polinomio por un escalar en este orden, al igual que la suma de un polinomio con un valor escalar, eran operaciones frecuentes, pero que solamente podrían realizarse utilizando métodos cuando el primer operando era un objeto de la clase. Eh, no queremos restringir ni imponer esa restricción tan, en principio, artificial de que para poder realizar la operación el primer objeto, el primer operando deba ser un objeto de la clase, sino que queremos facilitar que la operación pueda realizarse independientemente del orden en el que se escriban los dos operadores. Los dos operando, perdón. Bien, recopilando, queremos que el operador asterisco, en este caso, se permita en tres casos. En primer lugar, cuando se multiplican dos polinomios, el caso polinomio por polinomio. El segundo caso sería la multiplicación de polinomio por doble. Y el tercer caso, bueno, perdón, el primer caso estaba resuelto sin ningún problema. El segundo caso, polinomio por doble, también se encontraba resuelto con un método sin ningún problema, ya lo vimos, actuaba un constructor de polinomios constantes, pero recuerde que si el argumento explícito en lugar de ser un doble era un entero, no funcionaba porque el constructor generaba un polinomio vacío y el resultado no era el que en principio podríamos entender como un resultado correcto. Y el tercer caso, en el que multiplicamos un doble por un polinomio, pues ya concluimos que no podía implementarse con un método. Bien, pues vamos a ver cómo poder resolver este caso. La solución es usar lo que se llama una función friend, que es una función, no es un método, es una función friend y se dice que es una función amiga de una clase. El hecho de ser una función friend en sí no dice nada, sino que tiene que ser una función amiga de una clase. Decir que una función es amiga de una clase significa que puede acceder a la parte privada de la clase, pero sin ser un miembro de la clase. Digamos que es una función con grandes privilegios sobre esa clase. En definitiva, de las tres versiones posibles del operador, dos de ellas pueden implementarse con métodos y una podría, veremos cómo, implementarse con una función amiga. Queremos una solución, una decisión coherente, una metodología coherente. Y en este caso lo que nosotros proponemos ante situaciones como la que se plantean ahora, dos de los casos se pueden solventar con método, otro caso se puede solventar con una función amiga. La metodología que proponemos y que deberían implementar en sus problemas consiste en la siguiente. En el caso de un operador en el que alguna versión deba implementarse con una función amiga, lo que habrá que hacer es sobrecargar ese operador con tantas funciones amigas como casos hayan. Quiere decir que si alguno de los casos necesariamente tiene que resolverse con una función amiga, entonces todos los casos se resolverán con funciones amiga. Es una restricción bastante fuerte, pero creemos que la metodología está clara. No es coherente, no permitimos que hayan soluciones para un mismo operador resueltas de manera diferente. Bien, pues hablemos de la sintaxis de una función amiga. Una función amiga se declara en la clase. De hecho, es el único sitio donde aparecerá la palabra reservada friend para indicar que estamos en una función amiga. Se escribe la etiqueta friend antes del prototipo de la función y solamente, recordamos, solamente en la declaración de esa función dentro de la clase. No hay ningún argumento implícito. ¿Por qué? Pues porque no es un método de la clase. Por lo tanto, si no es un método de la clase, no es una función que se ejecuta sobre un objeto
No existe ningún argumento implícito, no existe un objeto implícito. Se trata simplemente de una función con privilegios especiales sobre los datos privados de la clase. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta y por otra parte es bien sencillo de entender. Así, las tres versiones del operador binario asterisco en términos de funciones amigas se escribirán como pueden ver aquí. Estamos en el fichero .h, estamos dentro de la declaración de la clase, entre la palabra reservada class y la llave de cierre, y nos encontramos con las tres versiones. Observe cómo todas están precedidas de la palabra friend, con eso ya estamos indicando que se trata de una función amiga. A continuación es una función que devuelve un polinomio. A continuación aparece la palabra reservada, bueno, operator, y el operator que se está sobrecargando, el operador asterisco, y observe en la lista de parámetros formales cómo aparecen las tres combinaciones. Los dos polinomios que se están multiplicando, la segunda versión sería un polinomio por un valor doble y la tercera versión sería un valor doble por un polinomio. Por lo tanto, de una forma unificada aparecen las tres versiones del operador asterisco. Todo esto en el fichero .h. En el CPP aparece la implementación del producto. Esta implementación no es exactamente la misma que hemos visto anteriormente, básicamente porque antes, por ejemplo, teníamos un operando implícito y cuando queríamos acceder al objeto implícito no escribíamos ningún nombre. Por ejemplo, en esta instrucción nosotros decimos gr1 igual a p1.grado para referirnos al grado del objeto que aparece en primer lugar. Antes no aparecía p1 porque se trataba del objeto implícito. Ahora no hay objetos implícitos. Bien, como no hay objetos implícitos, no existe argumento implícito, tenemos que especificar todos los datos con los que se va a trabajar en la lista de parámetros. Recuerde, antes solo había un objeto explícito, ahora no hay objetos implícitos, con lo cual realmente todos los objetos que aparecen en el operador son objetos implícitos, P1 y P2. Se entiende que P1 es el de la parte izquierda y P2 es el de la parte derecha cuando escribimos la expresión en términos del asterisco. Y no se trata de un método. Observe claramente que entre la palabra polinomio y operator más, operator asterisco, o sea, entre el valor devuelto por la función y el nombre de la función, no aparece la expresión polinomio ... para indicar que se trata de un método de la clase polinomio. No es un método, es una función más, pero, repito, con privilegios especiales, porque como podemos ver en el código de la función, P1 accede al método al método grado, y eso solamente sería posible dentro de un método de la clase, porque grado es un método privado. Bueno, perdón, aquí es donde se ve claramente. P1.coef. Estamos haciendo a un dato privado de la clase en una función que no es un método. Por lo tanto, si no fuera una función amiga, esta expresión produciría un error. Bien, las otras dos versiones del operador asterisco se escribirían, atención por favor, este tema es vital, se escribirían en términos o en base a la versión que acabamos de construir. Esta primera versión es la versión general en la que se calcula un polinomio producto en base a dos polinomios, o sea, multiplicamos dos polinomios. Esta es la solución general, la solución en la que uno piensa en primer lugar, la solución matemática del resultado. Bien, pues, ¿qué ocurre ahora cuando multiplicamos un polinomio por una constante? Observe la solución. Lo que hacemos es construir, me voy a fijar en lo que aparece entre los paréntesis, un polinomio de la siguiente manera, porque al final devolvemos un polinomio. Multiplicamos P1, que es un polinomio, por el resultado de convertir a polinomio, lo hacemos de forma explícita esa conversión, el dato constante C. No hay duda.
convertimos C a un polinomio, o sea, hacemos que actúe el constructor de la clase polinomios para crear un polinomio constante, y ahora que tenemos un polinomio en la parte izquierda del asterisco, un polinomio en la parte derecha del asterisco, esta expresión, una vez que polinomio C se ha convertido a polinomio, se traduce en una llamada a la versión 1 del producto. En definitiva, antes de devolver nada, se calcula esta expresión, y esa expresión hace que, como tenemos un polinomio por un polinomio, el compilador llame a esta versión primera, a la versión básica. Así pues, tenemos resuelta la primera de las soluciones. Por otro lado, la teníamos ya resuelta con un método, pero esta última, la nueva, se resuelve de forma similar a la versión 2. Ahora estamos calculando el producto de un doble por un polinomio. ¿Qué ocurre? Veamos. La primera parte, si nos fijamos en el operador asterisco, la primera parte hace que la constante C, o sea, el valor doble C, se convierta a un polinomio y obtenemos un dato de tipo polinomio. En la parte derecha del asterisco tenemos un dato de tipo polinomio. En definitiva, volvemos a tener un polinomio por un polinomio, con lo cual lo que se hace es llamar de nuevo a la primera versión del operador, con lo cual se resuelve el producto del polinomio y todo funciona bien. Resumiendo, tenemos tres versiones. La versión primera es la versión general, que multiplica dos polinomios, y las versiones 2 y 3 se resuelven construyendo a partir del argumento doble un polinomio y al final llamando a la primera versión. Eso significa que si esta primera versión, la general, está bien escrita, las tres funcionan correctamente. Si hay algún error en esta versión, ninguna funciona correctamente. Pero el resultado deberá ser este para asegurar no repetir código. Esta misma solución es la que se puede aplicar para el caso del operador suma también. Lo dejamos que le implemente. Bien, y viendo algunos ejemplos concretos, si tenemos este polinomio PM1 y este polinomio PM2, con estos valores vamos a jugar un poco con ellos. Esta versión general es la que ya conocemos, en la que multiplicamos dos polinomios, tal cual, sin más. Esta solución está ya perfectamente trabajada y estudiada. Este sería el resultado. Y vamos a ver las dos nuevas versiones. Si multiplicamos PM1 por 2.0, recuerde que también la habíamos solucionado con métodos, el resultado es el esperado. Si PM1 es 4x² más 3x más 2, el resultado de multiplicar por 2 es multiplicar por 2 cada coeficiente, resultado que tenemos aquí. Y la versión nueva, la novedosa, consiste en calcular el resultado de invertir esos dos operandos. El resultado que vemos aquí, podemos ver que es exactamente el mismo que teníamos anteriormente, 8x² más 6x más 4, que es el doble de los coeficientes que teníamos anteriormente, y eso significa que hemos conseguido el objetivo buscado, y es que el orden de los operandos no sea ningún problema y que yo pueda calcular una multiplicación de polinomios en el caso en el que los dos operandos sean polinomios o uno de ellos sea un valor doble, independientemente del lugar que ocupen respecto al asterisco. Exactamente lo mismo podría decirse con el operador más, y la solución sería exactamente equivalente, se construiría con la misma estrategia que acabamos de ver en este vídeo. Pues con todas estas consideraciones damos ya por terminado la sección dedicada a la sobrecarga de operadores aritméticos. Evidentemente, cada clase tendrá su solución particular, pero en la estrategia general creemos que queda bastante clarificada.